Muchos se preguntarán cuánto dormimos realmente en un turno y yo les vengo a contar desde mi experiencia cuánto es que dormía yo más o menos aproximadamente en cada turno. Y hay que tener en cuenta varias cosas, o sea, la especialidad, el hospital, los residentes, el servicio que te toque y también dónde dormir, porque eso te puede quitar tiempo y que todo es un aproximado, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta que aquí solamente incluí los turnos de 24 horas y no incluí cuando salimos a las 10 de la noche. Pues si no sabías, cuando salimos de 24 horas normalmente tenemos posturno libre, o sea, el resto del día libre, pero cuando salimos a las 10 de la noche podemos regresarnos a nuestra casa a dormir. Entonces, como solamente voy a describir los turnos que duran 24 horas, obviamente vamos a descartar esas especialidades mágicas por las que pasamos algunas universidades en las que no turnamos, como oftalmo, derma, práctica privada, nosocomiales, y también los turnos donde nos vamos a las 10, porque si nos vamos a las 10, obviamente no vamos a dormir. Empezando con medicina interna, que fue de las primeras prácticas que hice como externa y como interna. Fíjense que como externa nunca turné 24 horas en medicina interna, pero como interna sí turné 24 horas. Entonces voy a hacer referencia a las horas que dormí en mi internado, porque de externado, cero horas. Ahí no se puede dormir. Bueno, el internado depende del servicio en el que estés. Bueno, claro, y el hospital también, ¿verdad? Pero en este caso voy a hacer referencia al único hospital en donde hice mi internado. En la emergencia es una locura. Siempre hay pacientes. Siempre hay que hacer más de algo. Y aunque tengamos a los externos como ayuda durante muchas horas hasta las 10 de la noche, cuando ellos se van, se vuelve una catástrofe, se vuelve un infierno, es horrible. Digamos que todas las cosas en las que ellos nos ayudaban, como sacar sangre, hacer electrocardiogramas, hacer consultas, tramitar células, tramitar unas tomografías y tal, acompañar a los pacientes a la tomografía, a los rayos X, todo eso, se deja de hacer. O sea, ya no tenemos el apoyo que teníamos con los externos, o sea, con los estudiantes de cuarto y quinto, sino que nos toca únicamente a nosotros como estudiantes de último año, o sea, internos, hacer todo eso. Y eso significa que vas a dormir 0 horas. Sí, así como escucharon, yo sé que empezamos mal porque esto es cuánto vas a dormir. Y en este no aplicaría casi que, pero sí, o sea, uno turna 24 horas y son 24 horas despierto. Pero si en la emergencia uno duerme 0 horas. Y si no hay tantos pacientes, no es como que uno puede decir, bueno, partamos a dormir, eso no pasa. Porque luego imagínense que si llega un paciente y solo hay uno en la emergencia, no, imposible. Entonces lo que yo veía que pasaba más cuando estaban desocupados era que se ponían en reposo en la mesa y dormían ahí el tiempo que pudieran. Porque tampoco iba a pasar de los 20 minutos. Saben, eran como siestas de 20 minutos. Ahora, pasando a igual medicina interna, pues hay otro servicio que es muy común que nos toque, que se llama pisos, que son básicamente los que nos encargamos de los pacientes que ya están ingresados. Y ahí también hay externos y también nos ayudan, pero a las 10 de la noche se van. Y todos los servicios, que aproximadamente son unos 150 pacientes, quedan a cargo de un residente y un interno. Nada más. Y así hasta el día siguiente. O sea, si alguien se pone malito durante la noche, ojalá solo sea una persona. Porque solo somos dos. O sea, bueno, y toda enfermería, que obviamente son un súper apoyo. Y las horas ahí también dependen de las cosas que te dejen de chivo o cosas que hacer. Por ejemplo, si no te dejan nada que hacer, o sea, no hay que llevar a nadie a tomografía, no hay que tramitar células, no hay que tramitar nada, no hay que sacar laboratorios en la mañana, que eso es muy raro, uno puede llegar a dormir hasta unas 3 horas. A mí nunca me pasó. Pero yo he escuchado que se puede. Cuando yo personalmente turné ahí, que yo no consideraría que fuera un turno malo, realmente, o sea, todo lo podía hacer con tiempo, o sea, no estaba como todas las cosas sobre mí, o sea, podía tomarme el tiempo para hacer todas las cosas que me dijeron, solo dormí 1 hora. A ver, eso ya es mucho en comparación a la emergencia porque fue 1 hora corrida de solo dormir. Obviamente no sabía dónde irme a dormir porque nosotros no tenemos un cuarto para ir a dormir, así que me encontré un cartón y eso tiré al suelo y ahí me dormí. Porque es lo que les decía.
Porque si uno se para, va a buscar dónde dormir y después que lo echen a mitad del sueño. O si uno se para, le pregunta a enfermería y te dicen que que no tienen camas, que vaya a preguntar a otro lado, te preguntan si ese es tu servicio. ¿Saben? Hay muchas cosas. Al final es medio complicado buscar dónde dormir. Entonces, pues yo opté por la más sencilla, que es dormir en el piso con un cartón y usando mi suéter de almohada. Y dormí 1 hora exacta corrida hasta que me llegó a despertar el doctor. Obviamente fue sin querer, pero ya cuando me despertó dije, bueno, me voy a poner a hacer el chance para que no me agarre la tarde y comencé. O sea, fue 1 hora, tal vez pudo haber sido más. Yo pensé que me iba a dar tiempo de dormir 1 hora y media, pero después que estaba haciendo todas las cosas, me di cuenta que si el doctor no me hubiese despertado a esa hora, tal vez no iba a terminar. Y luego hay otro servicio que se llama Shock, que ahí era una gloria tornar porque todo estaba más controlado. O sea, sí, eran pacientes como de cuidados intensivos o intermedios, pero eran muchísimo menos. O sea, la cantidad se reducía considerablemente en comparación a los pacientes que eran de emergencia, que podían llegar de 40, 70, y también los de pisos que eran 150 aproximadamente. Entonces, de tener esas cantidades exorbitantes de pacientes, pasaba solamente a tener 15. Y lo que te pedía el doctor era con horarios. Obviamente sí había chance que hacer. O sea, uno sí se mantenía moviéndose durante el turno, pero siempre te daba chance de dormir. Siempre, siempre, siempre. Entonces ahí podía ser desde 1 hora. Bueno, yo dormía normalmente 1 hora, pero he escuchado que gente que pasaba por ahí podía dormir hasta 3 horas de corrido. A mí nunca me pasó. A mí nunca me pasó. Yo dormí, o sea, lo más que dormí sí fueron 3 horas, pero no de corrido. O sea, era como 1 hora y luego me tenía que levantar a hacer algo, y luego dormía otra hora y luego otra media hora y así. O sea, era como bastante espaciado, pero sí era muchísimo más manejable que estar 24 horas despierto en cualquiera de las otras dos categorías, o sea, en emergencia o en pisos. Ahora pasamos con cirugía. En este hospital que les digo, sí turnábamos de 24 horas cuando éramos externos y también turnábamos 24 horas cuando éramos internos. Y eso lo hacía muchísimo más fácil para los internos, obviamente, tener ese apoyo de parte de los externos a no tener nada después de las 10, ¿verdad? Como es el caso de medicina interna que lo acabamos de discutir. Todos los turnos se dividen en 2 servicios. O te podía tocar en emergencia de adultos o en emergencia de pediatría. En emergencia de adultos son muchísimos externos, tal vez unos 10, 13, depende de la rotación, ¿verdad? Depende de la cantidad de externos que hayan también, depende de las universidades que estén pasando por cirugía, porque entiendo que hay algunas universidades que no hacen cirugía en ese hospital durante algunos meses, todo depende. Pero digamos que son 10 externos. Y luego están los internos, que podíamos ser 2. Cuando yo pasé éramos 2, pero cuando yo pasé externa eran 4. Yo no sé por qué ya no hay tantos internos, pero cuando yo pasé eran 4 internos. Y eran 2 en camillas y también habían 2 en pediatría. Pero en emergencia de adultos eran 4, ¿saben? O sea, eran 8. Eran 8 internos por turno. Y yo, cuando turné, éramos 4. Me siento puro médico regañando a las nuevas generaciones. Anyways, la cosa es que éramos 2, ¿verdad? Así en bancas, de que nosotros atendíamos las emergencias que llegaban a cirugía. Y aunque realmente nosotros no las atendemos del todo, sino que solamente decimos qué hacer a los externos, era un poco menos agotador que uno estar haciendo el chance. O sea, uno como externo, salir de ahí era... Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y me moría. O sea, sí me bañaba y me acostaba, pero ya no podía levantarme. Sentía como... O sea, la peor resaca de mi vida ha sido después de un turno de cirugía. Y después del turno teníamos que regresar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces todos turnamos el mismo lado, digamos, en emergencia. 10 externos y 2 internos. Y si se dan cuenta, siempre había alguien que podía hacernos relevo. Entonces, yo cuando era externa no dormía nada. O sea, a nosotros no nos daban hora de dormir en los turnos de cirugía. Pero ya de internos, yo intentaba darles 1 hora de dormir a mis externos, pero igual ellos decían que si se iban a dormir, no se iban a despertar. Así que realmente los externos, en las 2 ocasiones en las que yo he estado, no han dormido. Ni cuando yo estuve, ni cuando tuve a externos. Así que los externos en general no duermen.
Pero es cierto que en la mañana, o sea, cuando ya se terminó como los accidentados, bueno, todos los pacientes que llegan en la noche, y ya es como de madrugada, ahí te da como chance de cerrar tus ojitos en la camilla. Entonces recuerdo que era una camilla y estábamos sentados, porque dormíamos sentados, como unas 4 o 5 personas, y solo nos recostábamos entre nosotros, como a la disposición de a ver si nos podían hacer algo más, pero estábamos dormidos ahí. Y luego cuando llegué a mi internado, como son, digamos, los que están al poder, ya éramos nosotros los que decidíamos y los que podíamos tomar un poco más de decisión, quedamos con mis compañeros de que nos íbamos a ir a dormir 1 hora. Entonces 1 hora se iba una y luego otra hora se iba otra. Y a veces yo creo que tiene que ver también con la organización interna. O sea, si ustedes se organizan para que el servicio no se descompense, o sea, pueden ustedes tomar la iniciativa, porque preguntarle a los internos o a los residentes es muy probable que te vayan a decir que no. Si se desaparecen de a poquitos y no causan un caos, porque lo que pasa es que cuando uno dice que no, por eso es que yo les dejaba a mis externos o les daba la opción de irse, porque cuando uno se los niega completamente, pues uno como externo ya no aguanta, se desaparece y causa un caos en la emergencia. Y es cuando vienen entonces los residentes, el jefe de residentes, y nos amenaza con que nos va a poner 0 en la nota, ¿verdad? Siempre pasa. Nosotros con mis compañeros quedamos así. Entonces cuando éramos 2, yo les decía, bueno, me voy a dormir 1 hora y luego cuando regrese te vas tú. Mirábamos que las cosas estuvieran medio compensadas y nos partíamos. O sea, mi compañera se iba 1 hora y luego yo me iba 1 hora y así las dos dormíamos 1 horita, ¿verdad? Por lo menos. Así que, aunque durmiéramos poco, era donde más dormíamos en comparación a la medicina interna. Luego, en cirugía también, cuando es pediátrica, cirupedia, como solo teníamos niños, era menos probable que los niños tuvieran algún motivo de consulta quirúrgico. Más que nada, eran resfriados, mocos, ¿saben? Era algo de medicina, o sea, algo de pedia, no era de cirugía. Solo cuando ya tenían como sospecha de una apendicitis o algo así, ya nos llamaba pedia. Pero normalmente todo se iba primero a pedia y luego pedia decidía si nos consultaba a nosotros. Ahora, si eran golpes de cabeza, si eran laceraciones, pues ahí sí era más que evidente que era de cirugía y ya nos los pasaban a nosotros. Pero había poca afluencia, la verdad, en comparación a pediatría y en comparación a la cirugía de adultos. Entonces ahí podíamos dormir aproximadamente unas 4 horas. Bueno, yo podría decir hasta 4 horas, o sea, realmente es un poco menos, tal vez unas 2, 3 horas, pero uno sí podría llegar hasta 4 horas dependiendo de la afluencia de pacientes. Ahora, con pediatría, pues pediatría se divide en varias áreas, sinceramente, pero yo aquí les voy a describir 3. Emergencia, pisos y cuidados intensivos intermedios. Fíjense que en la emergencia, obviamente depende del día, de la época, de cuánta afluencia de niños haya. Pero, por lo general, uno podía dormir 3 horas. Uno se podía partir con los de su mismo grado, o sea, los externos se partían con los externos, los internos con los internos, y podían llegar a dormir hasta 3 horas. Yo nunca pasé por la emergencia como interna, sino más bien como externa. Pero sí recuerdo que podíamos partirnos para ir a comer y luego partirnos para ir a dormir. Luego estaba pisos. Yo ya no recuerdo muy bien qué hacían pisos porque eso fue cuando era externa, o sea, como hace 3 años. Pero a ver, cuando yo pasé pisos, recuerdo que siempre había un momento donde me podía ir a dormir. Y en ese momento sí nos dejaban entrar carro al hospital. Porque ya en estos últimos 2 años no han estado dejando entrar carro, o sea, duérmete en el cartón, básicamente como lo hice ahora. Pero cuando yo estaba de externa sí me dejaban entrar carro, entonces yo me iba a dormir. Entonces yo le decía, hola doctor, fíjese que ya terminé todo lo del servicio, ya terminé todo lo que tenía que hacer. Voy a ir a dormir y regreso a tal hora para continuar con el chivo, ¿verdad? Y me decía que estaba bueno. Y me iba. Y me iba al carro. Y ahí tenía como 1000 ponchos, porque como dormía afuera, o sea, dormir en el carro es súper frío, súper frío. Y dormía como 3 horas, súper bien también. Luego hay otro que es unidad de cuidados intensivos o intermedios, que ahí depende mucho del residente, siento yo. Pero yo, por ejemplo, el primer día no dormí nada, porque bueno, apenas estaba conociendo el servicio a los niños, me tocó turnar el primer día o algo así, o sea, estuvo horrible.
Y creo que los primeros días le piden de todo a los niños. Entonces, bueno, le piden de todo a todos. O sea, uno pasa de servicio y te piden todo. Entonces, los primeros días son los más cargados. Y ese día no dormí nada, cero. No toqué el colchón para nada, porque ahí sí teníamos dónde dormir. Y uno diría, ay, bueno, ¿y por qué no vas a ese servicio cuando estás en los otros, verdad? O sea, como ir a robarte una cama. Pues exactamente por eso, porque te irías a robar la cama del que está ahí y te echarían. Es lo mismo que les contaba del medicina interna. O sea, yo me podría ir a robar una cama, pero luego me echarían a mitad de mi sueño y me tendría que buscar a dónde ir a dónde ir a caer. Pues ahí sí teníamos una cama, dormíamos. Y yo la verdad es que en promedio dormía unas 3 horas. Así que realmente pediatría ha sido el que más horas ha acumulado en dormir. O sea, pediatría, excelente rotación para rotar, para turnar. Y ahora, la última es ginecología, que se divide en 3. Emergencia de maternidad, emergencia de ginecología y laboripartos. Bueno, normalmente uno va a turnar en emergencia de maternidad y laboripartos, porque emergencia de ginecología solo turna una persona y bueno, es porque llegan en teoría menos personas por emergencias ginecológicas que por emergencias de obstetricia, o sea, relacionadas con su embarazo. Aquí los externos y los internos también turnan 24 horas, entonces siempre están apoyados todos, digamos, durante todo ese periodo y no hay un momento después de tal hora que todo entra en caos. Así que, en emergencia de obstetricia, uno podía dormir hasta 3 horas. Depende cómo te organices. Insisto, es que todo es de organizarse internamente, porque a veces los internos no están tan al pendiente de los externos, porque los externos no tienen nada que reportarle a los internos porque tienen trabajos diferentes. Entonces realmente no estamos tan encima, bueno, o sea, como internos no estamos tan encima de los externos como lo están los residentes. Así que yo considero que si ustedes son externos y están pasando por ginecología, ustedes se organicen entre ustedes para ver cuándo se va a dormir quién. Que yo creo que era algo que hacía nuestro grupo de turno. Nosotros nos organizábamos por nuestro lado, que éramos internos, y los externos se organizaban por su lado. Me imagino que los residentes también. Sobre todo cuando ya es madrugada, ¿saben? Cuando ya son como las 12 de la noche, uno podía dormir de 12 a 3 y el otro de 3 a 6. Y el turno se entregaba a las 7, o sea, si quedaba algo pendiente, teníamos esa última hora para terminarlo. Y luego hay otro que se llama laboripartos y ahí también podías dormir de 1 a 4 horas. 1 hora si estaba súper difícil, o sea que había una cesárea tras otra, porque en nuestro caso, yo cuando pasé de externa, sí me dejaban entrar a cesáreas, pero cuando pasé de interna, no dejaban que los externos pasaran a cesáreas, sino que nosotros de internos, eso significaba que solo habían 2 personas para las cesáreas, para hacer las notas de cesárea, para hacer las notas de sulfato de magnesio, para estar viendo a las preeclámpticas, para estar viendo a las posoperadas, ¿saben? Eran mucho chance, pero sí te daba chance de dormir por lo menos 1 hora. Y ahí sí uno dormía en la parte de las embarazadas. Normalmente había una cama. Pero hubo una vez que estábamos con una amiga que pudimos dormir hasta 4 horas. Obviamente las dos dormimos en la misma cama, pero no teníamos nada. O sea, no había nada, no había ninguna preeclámptica, no había nada. Entonces, dormimos un montón. Yo ya estaba medio aburrida de dormir, sinceramente. Porque uno está atrapado, o sea, uno está en traje quirúrgico, ¿saben? Como esperando a la siguiente cirugía y estás como atrapado, o sea, no puedes salir, no puedes ir a comprar algo, no puedes ir como a pasear, obviamente, o sea, estás ahí encerrado esperando a la siguiente cesárea. Y me faltó emergencia de ginecología, que ahí uno depende de las emergencias, pero yo recuerdo que la única vez de toda mi vida que duré ahí, pude dormir de 2 a 3 horas. Así que, bien. Si se dan cuenta, en la gran mayoría uno podría decir que duerme, excepto en medicina interna. Por algo uno sale con problemas mentales de esa rotación. ¿Y a ustedes cómo les ha ido? O sea, ¿han tenido más o menos este tipo de horario? ¿Sí les dan chance de dormir? ¿O todavía no han hecho sus turnos de 24 horas? ¿O siguen haciendo turnos de 10 hasta las 10 de la noche? ¿O todavía no han turnado y se han topado con este video de pura casualidad? Bueno, más o menos esas son las horas que yo dormía cuando era externa e interna. Obviamente las cosas cambian, los residentes cambian, los servicios cambian. Pero en cuestión general, esas son las horas que yo dormía cuando estaba en mi externo de internado. Bueno, espero les sirva. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir a mi TikTok o Instagram. Un beso en sus cerebrotes. Nos vemos a la próxima. Bye.